Bien, vamos a hacer un ejercicio de operaciones con potencias y antes de nada vamos a repasar las propiedades de las operaciones con potencias. Entonces, cuando teníamos producto de potencia de la misma base, se sumaban los exponentes, ¿de acuerdo? Bien, como es este ejemplo, y aquí tenemos que, si tenemos una potencia de exponente negativo, la podemos pasar a exponente positivo simplemente aplicando esto de aquí, ¿vale? Vale. Cuando tengo división de potencia de la misma base, la división puede aparecer de esta forma o puede aparecer en forma de potencia, pues lo que hago es restar los exponentes. Entonces aquí tengo que tener cuidado porque si aquí tengo un menos, será menos menos, ¿de acuerdo? Y cuidado con, siempre hay que mantener los paréntesis porque si nos dejamos el paréntesis, entonces estaríamos cometiendo un error, ¿vale? Bien, y en este caso, para convertir la potencia, esta potencia en una de exponente positivo, lo que hacemos es aplicar esa propiedad de ahí, que lo que nos dice que es que intercambiamos numerador por denominador y el exponente se convierte en positivo. Bien, si tengo potencias que tienen el mismo exponente, pues cuando tengo productos de potencias del mismo exponente, lo que hago es multiplico las bases y dejo el exponente. Bien, aquí tengo un ejemplo, multiplico las bases, hago aquí producto de fracciones, aquí esta división es exacta, con lo cual me queda de esta manera. Esta propiedad se puede aplicar al revés. Habrá casos en los que tengamos un producto elevado a una potencia y lo que tendremos que hacer es elevado cada factor. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo un producto elevado a una potencia, pues elevo cada factor. Bien, si lo que ahora tengo son división de potencias que tienen el mismo exponente, pues se dividen las bases, como he hecho aquí, y se deja el exponente, ¿vale? Entonces hago una división aquí de fracciones y aquí lo que hago es, como he hecho aquí arriba, es convertir un exponente negativo a positivo. Esta misma propiedad formulada, si la división la ponemos en forma de potencia, pues nos quedaría de esta forma, la propiedad nos quedaría de esta manera, ¿vale? La misma que esta, lo único que las divisiones están puestas en forma de fracción. Y por último, esta propiedad a veces nos puede interesar aplicarla al contrario, es decir, tenemos una que es además como se calculan las potencias de una fracción. Tengo una fracción elevado a una potencia, elevo el numerador y elevo el denominador, que no es esta más que otra cosa que esta propiedad, pero aplicada al revés. Bien, un ejemplo de cómo aplicaríamos esto, pues lo tendríamos aquí. Tenemos una fracción, que es, como he dicho antes, es para calcular las potencias de fracción. Tengo una fracción elevada a una potencia, elevo numerador y denominador. Otra propiedad sería calcular la potencia de una potencia. Entonces lo que hago es multiplicar los exponentes, ¿vale? De aquí, importante, no dejarse los paréntesis, ¿vale? Porque si no dejamos los paréntesis, probablemente estaríamos cometiendo un error. Multiplico los exponentes, menos 2 por menos 5 y ya lo tendría. Bien, vamos ahora con las potencias de exponente negativo. Bien, ya hemos visto antes una propiedad, la hemos visto de forma rápida. Bueno, aquí tengo un exponente con una potencia con exponente negativo, entonces si pongo 1 partido por la es igual a 1 partido por la potencia con exponente cambiado de signo. Pues, por ejemplo, 3 elevado a la menos 2 es igual a 1 partido por 3 elevado a la 2. ¿Vale? Bien, esta propiedad de la misma forma se puede aplicar en forma inversa. Si tengo una potencia de esta forma, la puedo traducir, la puedo poner como potencia de exponente negativo. O sea, si tengo 1 partido por una potencia, lo único que tengo que hacer es poner la base elevado a la potencia con el signo cambiado. ¿Vale? Lo mismo si tuvieras este caso, que nos resultaría interesante para ciertos ejercicios. Tengo este caso, pues 1 partido por una potencia, en este caso el exponente 1 lo pongo como la potencia, la base, pero con el exponente cambiado de signo. Y esto también pues va en este caso. En este caso tengo 1 partido por una potencia de exponente negativo, pues la puedo poner como la potencia con el exponente cambiado de signo. ¿De acuerdo?
Bien, y por último nos quedaría una fracción elevado a una potencia de exponente negativo. Lo único que hago es, para convertirla en exponente positivo, es intercambiar numerador y denominador y la pongo con exponente positivo. Sale también aplicando esta propiedad, pero así es más inmediato. En este caso tengo 2/3 elevado a menos 2, intercambio numerador y denominador y le pongo el exponente positivo. Insisto, no olvidarse los paréntesis. A ver, voy a repetir, no sé lo que se queda grabado. Aquí tengo 1 elevado a una potencia, cualquier potencia es 1, con lo cual me quedaría esto de aquí. Ahora tengo un producto de fracciones y ese producto de fracciones me da lugar a esta fracción, y entonces ahí lo que tengo es una división de potencia de la misma base. División de potencia de la misma base, divido resto los exponentes, ¿vale? Con lo cual queda 2 elevado a la menos 9, una potencia con exponente negativo, que la puedo pasar a positivo simplemente poniendo 1 partido por la potencia con exponente positivo. Bien, y ahora otro método que voy a hacer es convertir el 1 medio en una potencia de exponente negativo, ¿vale? Para lo cual aplico eso. Recordamos que si tengo esto de aquí, lo puedo poner como una potencia de exponente negativo, simplemente esto lo puedo transformar, esta fracción la puedo transformar de esta forma, simplemente cambiando el signo al numerador. Con lo cual, si aplico eso de ahí, el 1 medio lo pondría como 2 elevado a la menos 1 por 2 elevado a menos 5. Entonces ahora aplico potencia de una potencia,
luego producto de potencia de la misma base y al final tengo una potencia de exponente negativo. Bien, aquí ahora tengo que preocuparme primero en lo que hay dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis tengo un producto, pero ni las potencias ni tienen el mismo exponente ni la misma base, ni siquiera esto es una potencia, es una fracción. Bueno, pues vamos a ver cómo manejamos eso de ahí. Bien, lo primero que voy a hacer es factorizar este de aquí, y luego aquí voy a aplicar la potencia de una potencia, ¿de acuerdo? Una vez que he aplicado aquí la potencia de una potencia, me queda aquí un producto de potencias o sea, un producto de fracciones. Esto es una fracción por esta fracción que, recordad, tiene denominador 1. Pues hago este producto de fracciones. Esto por esto y esto por 1. Vale, y he llegado a eso de ahí, ¿de acuerdo? Aquí ahora lo que tengo es una división de potencias de la misma base. Bien, tengo división de potencias de la misma base. De esta forma, pues lo que hago es la división, ¿vale? Que lo que hago es restar los exponentes, se restan los exponentes. Bueno, pues hago la división y corrijo aquí que me había dejado ese menos, y ahora hago potencia de una potencia. La propiedad esta que hemos repetido un montón de veces, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, ¿vale? Bien, ahora tengo este ejercicio. Lo primero que voy a aplicar es la propiedad de elevar dos veces, la voy a aplicar aquí, potencia a una potencia, elevado a una potencia, ¿vale? Con lo cual me queda eso de ahí. Bien, pues ahora lo que tengo son división de potencias de la misma base, esta propiedad de ahí. Entonces dejo la base y resto los exponentes, pero cuidado con resté los exponentes, porque es menos, que es este menos de ahí, este menos es este, y luego el menos 10, que es el exponente, la n es menos 10, ese es exponente de ahí, ¿vale? Bien, y con lo cual quedaría 4 elevado a la 4. Pero si lo que nos están pidiendo es que dejemos las potencias como, o sea, el resultado como productos de números primos, pues el 4 lo factorizo y quedaría 2 elevado a la 8. Bien, vamos a ver este ejercicio. Aquí tengo una división de potencias y el resultado tengo que elevarlo a otra potencia. Pues como siempre, primero nos preocupamos lo que hay dentro del paréntesis. No puedo hacer nada según están porque ni tienen la misma base ni el mismo exponente. Con lo cual voy a factorizar el 81. Factorizo 81 y luego aplico, una vez que está factorizado, aplico la propiedad, aquí aplico potencia de una potencia, multiplico los exponentes, ¿vale? Todo manteniendo los paréntesis de fuera. Bien, y aquí tengo una división de potencias de la misma base. Esta propiedad de ahí lo que hago es restar los exponentes, ¿vale? Bien, resto los exponentes y me queda esto de ahí. Vale, pues una vez que ahora aplico la potencia de una potencia, 3 elevado a la menos 10, y ahora para convertir esa potencia en una potencia de exponente positivo, pues aplico eso de ahí. Bien, vamos a ver este ejercicio de potencias. Como siempre, pues, podemos considerar es una como combinada de potencias. Entonces lo primero que tengo que hacer es preocuparme del paréntesis, ¿vale? Nos preocupamos del paréntesis. Aquí tengo una división de potencias, pero no tiene ni la misma base ni el mismo exponente, para lo cual factorizo el 4. Entonces una vez factorizado el 4 y aplicar la potencia de una potencia, ya sí que me queda esto de aquí como una división de potencias de la misma base. Tengo una división de potencias de la misma base, lo que hago es aplicar esto de ahí y lo que hago es restar los exponentes, ¿vale? Entonces resto los exponentes y me queda eso de ahí. Bien, pues ahora aplicaría la potencia de una potencia aquí y ahora ya otra vez me vuelve a quedar división de potencias de la misma base. ¿Vale? Y por último resto los exponentes y por último me queda unas potencias de exponente negativo que para ponerla en positivo simplemente aplico eso de ahí. Vamos con ese ejercicio de ahí. Entonces, bien, ahí tengo una división de potencia, pero ni tiene la base ni el mismo exponente. Entonces, primero vamos a preocuparnos con la base. Vamos a preocuparnos del número negativo, los negativos, como hacemos siempre, poniendo menos a por menos 1 por a. En este caso es menos un tercio, pues menos 1 por un tercio, ¿vale? Eso es lo que no he hecho otra cosa que aplicar eso de ahí.
Y ahora lo que voy a hacer es aplicar esto de aquí. Tengo un producto elevado a una potencia. Pues elevo cada factor, ¿vale? Que es eso de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos aplicada esta propiedad, esto de aquí abajo, el producto elevado a la potencia elevado a cada factor. Y ahora me quedaría poner eso de ahí. Bien, para las potencias de -1 ya hemos dicho que -1 par es, en este caso es 1, con lo cual pondríamos eso de ahí y 1 por algo, pues es ese algo y nos podemos olvidar ya del -1. Bien, aquí ahora puedo operar de dos formas. Puedo aplicar esta propiedad donde tengo una fracción elevada a una potencia y lo que hago es elevar numerador y denominador a esa potencia. El 1 elevado a cualquier potencia da 1, ¿vale? 1 elevado a cualquier potencia da 1, con lo cual me quedaría de esa forma. O sea, lo que he hecho es aplicar esto, elevo el numerador, elevo el denominador a esa potencia, 1 elevado a cualquier potencia da 1, y ahora aquí tengo una división, pero que tengo una división de fracciones. Tengo que hacer esto por esto y va arriba, y esto por esto y abajo. Es una división. Recordad que esto, denominador 1. ¿Vale? Entonces 1 por 1 va arriba y esto por esto va abajo. Y aquí abajo tengo un producto de potencias de la misma base. Me quedo aquí debajo un producto de potencias de la misma base, sumo los exponentes, ¿vale? La segunda forma es transformar esta potencia, esta fracción, en una potencia de exponente negativo. Cuando es 1 partido por algo, ese algo le cambio al exponente el signo y lo dejo arriba, ¿vale? Entonces sería aplicar esto de aquí. Entonces un tercio lo puedo poner como 3 elevado a la -1, ¿vale? Lo único que he hecho es cambiarle el signo al denominador y desaparece la fracción. O sea, cambiarle el signo al exponente del denominador. Y ahora aquí me queda una potencia de una potencia, multiplico los exponentes y me queda la división de potencias de la misma base. Que lo que hago es división de potencias de la misma base, lo que hago es restar los exponentes. Y por último, pues aquí sería el proceso inverso. Aquí he pasado de aquí a aquí, pues ahora aquí paso de aquí a aquí, ¿vale? Transformo una potencia de exponente negativo a una de exponente positivo. Bien, vamos a hacer ahora este ejercicio. Lo primero que voy a hacer es, bien, tengo una división de potencias, ni tienen la misma base ni el mismo exponente, pero voy a convertir lo vamos a hacer de dos maneras. Voy a hacer aquí lo mismo que he hecho antes. Voy a transformar 1 partido por una potencia en una potencia de exponente negativo, o sea, le cambio el signo y quedaría, y también voy a factorizar 125. Entonces, haciendo las dos cosas, ¿vale? Tendría esto de ahí. Factorizo 125, por otro lado, 1 partido por 5 es igual que 5 a la -1, que es lo que he hecho es aplicar eso de ahí. Bien, pues ahora aquí aplico potencia de una potencia y potencia de una potencia también ahí, ¿vale? Que no es otra cosa, aplico dos veces esta propiedad, la aplico aquí y la aplico aquí, ¿bien? Porque primero nos estamos preocupando de lo que hay dentro del corchete, ¿vale? Entonces una vez que he hecho eso, ya simplemente me queda una división de potencias de la misma base. Ahora sí que ya puedo aplicar división de potencias de la misma base, puedo aplicar esa propiedad de ahí, resto los exponentes y ahora al final me queda otra vez potencia de una potencia, ¿vale? Sería 5 a la -11 que se transforma en una potencia de exponente positivo aplicando esa propiedad. Y por último, veamos cómo hacerlo de otra manera. Es aplicando, en este caso, lo que vamos a aplicar ahora es esto de aquí, ¿vale? La otra forma es, esto lo vamos a hacer igual, factorizamos el 125 5 al cubo, pero esto lo que vamos a hacer es elevar 1 al cuadrado. Bien, esa no sería, esta no es esta. Es esta propiedad la que vamos a aplicar. Tengo una fracción y elevo numerador y denominador. Pues 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado. Bien, ahora aplico potencia a una potencia 5 a la 9. Y ahora aquí me queda una división
una división, pero me queda una división de fracciones. Esto es una división de fracciones, ¿vale? Recuerda, esto denominador 1, entonces sería 5 a la 9 por 5 a la 2 y van arriba y 1 por 1 irían abajo, pero no se pone, ¿vale? ¿De acuerdo? Denominador 1 no se pone. Entonces aquí lo que queda es una división de fracciones. Entonces esto por esto arriba, esto por esto abajo. Lo que pasa es que como el 1 abajo, el denominador no se pone. Y ahora me queda un producto de potencias de la misma base. Sumo los exponentes, potencia una potencia y me queda pues lo que he hecho arriba.